Hola, ¿qué tal? Los seres humanos tenemos aficiones, hobbies, intereses, pasiones. Colócale el nombre que quiera, pero cada quien tiene su pequeña afición. Pues debo confesar que la mía son los libros. Los libros. La tecnología, el mundo moderno dicen que están desapareciendo. Ahora hay que buscar los libros en las tablets, en los computadores, y el libro desaparece. ¿Será verdad? Vamos a mirar qué tan cierto es, porque por más que uno quiera o crea que estos libros van a desaparecer a través de las tablets o del internet, el libro como texto sigue teniendo vigencia. Acabo de llegar de un viaje y las librerías de Europa son increíblemente grandes y se multiplican y se multiplican. Es la tecnología, son los libros. Por lo tanto, he traído a un experto en libros, pero a un experto en libros leídos. Don Vicente Hernández tiene aquí en Cali algo que se llama la esquina del libro. Don Vicente, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, usted es un librero de libros usados. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo llega a esto, don Vicente? A ver, esto llega por muchas fuentes, por varias fuentes. Nosotros, por ejemplo, recuperamos muchos libros que la gente del común ha leído y de pronto no saben qué hacer con ellos y de pronto los llevan a que los piquen, a que los pesen y eso. Entonces nosotros le hacemos seguimiento mucho a ese sitio, a ese tipo de sitios y vamos y los buscamos y los recuperamos. Otra parte de la fuente de entrada del libro es que muchas personas viajan y tienen su biblioteca y nosotros las compramos. Otras personas es que leen el libro y nosotros compramos, cambiamos y entonces le damos facilidad a la gente para que los lleven. Usted tiene una librería de libros leídos, Sí. de libros que la gente va y se los compra o se los vende. ¿Esos libros tienen salida? ¿Se siguen moviendo? Sí, claro, se sigue, claro, bastante. El libro, a pesar de la tecnología y todo lo que se diga, el libro difícilmente desaparecerá, porque es que leer es una cosa y lo virtual es otro. Leer desarrolla la parte mental, la física, y yo diría que ahí funciona mucha cosa. Entonces es un hábito que el cuerpo va tomando, se hace lector y ese lector ahí, eso No es lo queda. mismo, no es lo mismo leer en una tablet que en un libro. Ah, no, claro, eso son cosas muy diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo ve usted, don Vicente, la diferencia? La diferencia es que si usted lo ve en una tablet, le entra por la vista. Y si usted lo lee, desarrolla la parte mental y la parte muchas partes se mueven ahí. Por ejemplo, la memoria, eso, el libro lo usted lee y va desarrollando la parte mental, nunca se va muriendo. ¿Cómo llega a este oficio de librero, don Vicente? ¿Cómo es un poco su historia? La historia de mi librería es como yo diría que todas las del país. Aquí todas las librerías del país, esto que le voy a decir que le sirva para los alcaldes, para las gobernaciones y eso, para que abran más espacios sobre los espacios hacia los libros. Las librerías de este país, me atrevo a decir que el 99% ha nacido de la calle. Son los puestos que se ven en la calle y entonces esa persona va evolucionando y luego se mete a los locales y hace su librería. Usted no consigue un inversionista, por ejemplo, que usted vaya y le diga, vea, camine y coloquemos una librería.
así son capitalistas, usted le puede decir lo que le diga y ya, pero no, los libros no, aquí la gente no lee, no. Pero eso es una mentira, aquí la gente sí lee, aquí hay muchos lectores, de pronto falta más espacios. Por ejemplo, nosotros hacemos las ferias de libros y en esas ferias de libros uno se da cuenta que si uno le pone el producto a la gente en las esquinas, en las calles, le crea la necesidad a la persona que pasa. Y quienes han comprado libros del suelo, eso es de las cosas buenas que hay, pues. ¿Usted empezó con los libros en el suelo? Sí, claro. Yo empecé con los libros en el suelo. Yo empecé con un puestico pequeñito por abajo en la carrera 10, por ahí diagonal de Santa Rosa. Y nunca me metí a Santa Rosa, sino que busqué un espacio por acá más arriba. Y después estuve bajo los cinemas. De pronto algún día en alguna entrevista por ahí salió entre las cosas buenas de Cali ir a comprar libros económicos bajo la Avenida de Colombia, ahí en el Teatro del Cinema. ¿Qué lo lleva a ese puestico inicial de libros, don Vicente? Me lleva, primero que todo, yo fui amante de la lectura. Me gustaba, era algo que a mí me gustaba y siempre lo tuve pues como en mente, como por si algún día yo podía poner un negocio, sería lo de los libros. Y en alguna ocasión se dio, yo tenía 2 o 3 cajas de libros y tuve un inconveniente y entonces no tenía muchos recursos y fui y los coloqué en un puestico y empecé en Bogotá. Bueno, pero eso me lo va a contar después de comerciales. Entonces comienza en Bogotá, tiene las 2 cajas de libros y entonces la necesidad me llevó a ir ¿Qué libros eran? ¿Qué libros eran, por ejemplo? Por ejemplo, libros de superación personal. ¿Se venden era lo que yo, pues, en ese momento estaba leyendo. Ajá. Porque uno pasa a veces por etapas de lectura donde pasa de una lectura a otra y así, sucesivamente. Entonces yo tenía 2 cajas o 3 de... ¿Libros personales? Sí, libros personales, y entonces hice en un plástico, lo regué por la 7ª y los coloqué a trabajar. Y me dio, eso fue rapidito, que me pareció un buen negocio de arrancada. ¿Qué edad tenía, don Vicente? Tenía 17 años, estaba joven. Y entonces, cuando ya me estaban acabando, entonces ya pues las ventas eran mucho más poquitas. Entonces, como quería seguir el tema y me gustó, entonces empecé a averiguar cómo iba a conseguirlos. Y ahí de pronto don Federico Ortiz, cuando eso estaba empezando también la Panamericana, él hacía ferias, entonces yo iba y le compraba, yo iba y revendía y me fui moviendo ahí, después fui buscando otras fuentes hasta que tenía cómo sostenerme ahí. Pero de niño, muy bien, usted llega a los libros, de niño en la casa, ¿quién leía? ¿O cómo le gusta la lectura? La lectura no es de pronto que entre mucho. La lectura es como un hábito que uno, por ejemplo, desde la propia escuela, no necesariamente desde la casa. Ya. A veces es en la escuela donde uno coge el hábito de leer y lo va llevando. La lectura no es que, pero es que las cosas de la lectura debe ser, no es que leas este libro porque tiene que leer este, no, es que a uno le guste el tema. Y si usted, por ejemplo, en la escuela le gusta un tema y se lo ponen a leer, usted va creando ese hábito, y eso fue lo que me ocurrió a mí. ¿Recuerda un libro de niño? Sí, claro, Juan Salvador Gaviota. ¿Ah, sí? ¿Y lo leyó de niño? Sí, lo leí de niño, me pareció muy bonita la historia y entonces me fui apasionando como por esa cosa de la lectura. Ajá. ¿Quería estudiar algo especial con la lectura? Sí, quise en un momento... ¿Ser profesor o qué? Sí, como por ese tema. Ajá, sí. ajá.
me gustaba como eso de enseñanza. Yo me leía un libro y cuando eso, hasta libritos de pistoleros me leía en ese tiempo yo, y entonces para mí eso ir y contar esa historia pues a los demás me parecía como algo gracioso, como algo, ya me daba como cosas de intelectual a mí ahí. Qué bien. Entonces, por ahí empecé. Los libros yo los empecé ahí. Después los tuve que dejar porque me molestaban mucho en la calle y eso, unas recogidas, y yo no tenía el permiso para trabajar. ¿La policía? Ujú. Y dejé los libros, diga usted, unos 10 años. Y en alguna otra ocasión, estando en Manizales, volví otra vez a la cosa de los libros. Me dio por, hombre, yo los libros, ¿por qué los dejaría? Pero entonces ya tenía libros, había vuelto a hacer, cuando hacía venta y todo eso, pero entonces no con los libros, pero entonces quise volver otra vez. Y en Manizales sí, ya vengo desde allá, ya cuando tenía 33 años, ya volví de ahí para acá a los libros y eso es que estoy con ellos. ¿Y puso ya local y todo? Sí, el local se dio aquí en Cali, porque yo coloqué, cuando yo vine acá a Cali, coloqué un puesto de libros por la carrera 10. Y entonces tenía como mucha competencia con Santa Rosa y eso, entonces me vine por acá para el centro, más para arriba, y me ubiqué por ahí por los cinemas, Ajá. cuando era la Avenida Colombia, y ahí empecé en el suelo. En el suelo. En el suelo. Y luego hice unos tableros ahí, y entonces algún día Y después... todos los días, don Vicente, sacaba los libros, los recogía y los volvía. ¿Cómo era el trasteo diario de los libros? Eso era eso ahí nos tocaba, siempre era durito porque nosotros sacábamos, diga usted, 40 o 50 cajas de libros ahí. Entonces, pero todos los días había que recoger y pagábamos una bodega y íbamos así, guardábamos y por la mañana volvíamos y hacíamos el trabajo. ¿Les robaban? Pero, no, ¿Es decir, alguien que pasara y cogiera un libro? No, eso sí, el comerciante que diga que no lo roban, pues es porque no tiene nada que vender. Eso es una facultad de nosotros, de los colombianos. Bueno, entonces nosotros hacíamos el trajín y lo hicimos por 6 o 7 años ahí, bajo el ¿Eran cinema. varios? No, trabajaba yo y ahí involucré mis hijos, mi esposa. Y entonces eso se fue volviendo como una especie de empresa familiar ahí. Trabajábamos todos ahí y todos nos reuníamos y entre todos lo hacíamos. Mañana y tarde y en el día trabajábamos en el puesto. Todos los muchachos estudiaban, pero cuando salían de estudiar iban y nos ayudaban. Y ahí estuvimos 7, 8 años y luego de ahí ya cuando teníamos un fondito más o menos hecho, hicimos el local. Nos metimos al local de la esquina, ahí donde estamos, y ahí tenemos 14 años de estar ahí. 14 años lleva allí. Y ahí lo seguimos. Hoy en día hacemos ferias de libros y nos movemos a otros departamentos y eso. A veces hay que moverse uno para afuera porque a veces aquí la gobernación nos ha colaborado mucho, bastante diría yo. Ellos nos apoyan con las ferias y eso. Pero la alcaldía no. Vamos a conversar de eso después de comerciales. Entonces, la gobernación le colabora. ¿Cómo colabora la gobernación? La gobernación nos colabora, ellos nos dan los permisos para trabajar en la plazoleta ¿De la gobernación? de San Francisco, sí. Ajá. Y ahí usted ve libros en el año 5 o 6 veces. Nosotros vamos 2 o 3 veces ahí. Y pues hay otras librerías que también lo hacen. Pero ellos son, porque la alcaldía en realidad no... ¿No les ayuda? No, o sea, lleva por ahí unos 5 o 6 años que no nos ha colaborado con eso. No sé por qué a ellos se les dificulta. Y ellos tienen más espacios, pero a ellos se les hace más fácil dar un permiso para trago, para otras cosas, para la salsa. Qué vaina. Don Vicente, ¿qué tanto se acerca la gente a una feria de libros usados? ¿Qué tanto se vende? ¿Qué clase de gente va? ¿Estudiantes? No.
Yo me atrevería a decir que en todos los niveles y en todos los estratos, porque uno ve gente que llega con carros muy lujosos y van a preguntar libros que por ejemplo ya no están en el mercado, libros, obras clásicas, por ejemplo los Aguilares y todo ese tipo de obras. Entonces, todo lo de las ediciones Aguilar, que era tan bueno, tan de buena calidad el producto, ¿cómo se llama? La tapa, todo lo del libro, ¿eso se sigue vendiendo muchísimo? Sí, eso tiene bastante comercio, sí. Y como eso ya no lo volvieron a sacar, entonces la gente va a buscarlo. Y solamente quien tiene su biblioteca y le falta un libro o alguna cosa, sabe que solamente en las partes usadas se puede conseguir. Y entonces hay muchos encargos. Hay muchos teléfonos. ¿Le encargan sí, para sí, que...? Sí. Hay muchos encargos, dejan teléfonos, direcciones, cualquier cosa. Si llega este libro, me llama, haga el favor. Bueno, hay mucho comercio de obras. Y lo de las ferias de libros, eso es muy importante porque usted le atravesó el libro a la gente ahí mismo por instinto propio. Así sea hasta el que no sabe leer, muchas veces se arriman. A mí me ha pasado, por ejemplo, tengo una anécdota por allá en Tuluá que llegó un muchacho ahí y me cogió un libro y lo miraba y pues no lo sabía ni coger, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no me hace el favor y me lo coge un poquito más despacio? Me dijo, porque es que yo no sé leer, señor, yo no sé leer. Le dije, pero lo miró de la primera hoja casi hasta la última. Y entonces uno le causa esa, de que siempre el libro tiene como ese imán para que la gente lo observe. Y las ferias atrae mucha gente, va mucha gente a preguntar por cosas que ya han editado y que no se han vuelto a editar. Hay mucho libro que uno quisiera que volviera a estar en el mercado, porque lo siguen preguntando. ¿Hay algún libro para usted inolvidable, don Vicente? Sí, claro, hay libros que uno lee que le quedan mucho. Por ejemplo, en la superación personal, a mí va cualquier persona y me pregunta y me dice, recomiéndeme un libro de superación personal que yo estoy en la olla. Que yo estoy como desorientado. Antonio Melo tiene un libro que se llama Despierta. Es un libro que le enseña a usted a dar desde los primeros pasos. Por ejemplo, que usted diga, me voy para la casa, y muchas veces uno mecánicamente dice, me voy para la casa y se paró y se fue. No, eso lo enseña a que me voy para la casa, pero aprende a mirar para dar desde el primer paso a ir donde va, a no ir mecánicamente y no. Entonces, a mí cuando la gente está así como desorientada, yo les recomiendo bastante del libro. La pregunta que uno haría, obvia, ¿por qué los libros nuevos en las librerías valen tanto y acá se puede acceder tan fácil a un libro, don Vicente? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son libros que ya han leído, por ejemplo, nosotros no pagamos IVA, porque en nuestra Constitución dice que solamente paga IVA por un artículo una sola vez, ¿no? Yeah. Entonces, yo puedo dar un libro mucho más económico. Además de eso, porque siendo usado, se sabe que se paga menos por las cosas usadas que por las nuevas. Y la otra es que también a veces las editoriales son un poco conformistas con las ganancias, entonces los precios de los libros de nosotros a veces son exageradamente caros, tanto como para el estudiante como para el lector de cultura general. Aquí a veces eso no tiene control. Los precios a veces son exagerados. Porque hay veces ve usted un librito, por ejemplo, de 300 páginas en 120, 130 mil pesos. Entonces, yo creo que sí, un libro tiene mucho, para que lo hagan, eso no es ir y sentarse y hacerlo, ¿no? O sea, quien lo edita
y el escritor necesita mucho tiempo, mucha dedicación, mucho estudio, pero de pronto no es el escritor el que lo vuelve caro. A veces es la editorial la que lo hace bastante caro. ¿Hay competencia en libros usados? ¿Son respetuosos los unos con los otros? No, eso es un negocio igual a todos. Hay también la intriga, hay también ¿La zancadilla? Sí, hay también quien quiera decir, no, usted me estorba, usted, sí, yo quiero ese espacio debe ser para mí. Eso es como todos los negocios, en todos los negocios existe eso. Entonces, pero uno ¿qué le digo yo a usted? Ahí en ese tema sí uno sabe que el negocio es eso, cada cual busca cómo lucrarse y cómo salir más beneficiado y eso. ¿Cómo se nutre usted de los libros? De los libros, en la compra y cambio yo me nutro mucho. Por ejemplo, una persona me lleva 5 libros y yo le puedo dar, por ejemplo, 3. Porque lo primero que le digo, yo le cambio, pero recuerde que yo soy el del negocio, yo soy el que pago la renta, yo soy el que como a ellos, si ya lo leyó. Y eso. Entonces ahí me pueden quedar 2. Y la otra es que le compro mucho, ahí hay muchas formas de entrar al libro. Por ejemplo, si son de estudio, un estudiante deja, por ejemplo, acabó el año y ya ese libro, ya para el que viene, difícilmente le sirve porque la escuela cambia mismo. Ese libro ya para el hermano ya no le sirve. De pronto si lo vuelven a pedir, lo piden en otro colegio, porque es un negocio redondo eso de los textos escolares, eso es un negocio bastante complejo. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar porque el tema es muy interesante, los libros, lo que hay, lo que guarda un texto, lo que nos aporta, lo que nos entrega y cómo las personas que nos hacen fácil el acceso a ellos, como don Vicente, son unos grandes colaboradores de nuestra pasión. Vamos a continuar la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.